El 5 de diciembre de 1560, el rey Francisco II de Francia moría a causa de una enfermedad. El joven de solo 15 años había reinado poco más de un año y no dejaba hijos. Entonces su hermano menor heredó el trono como Carlos IX, quien sin embargo se enfrenta a un reino desangrado por una guerra religiosa sin cuartel, católicos contra hugonotes, que en pocas palabras eran protestantes. Para quienes no tengan muy claro por qué había una guerra, lo voy a explicar breve y rápido. Tanto católicos como hugonotes tienen creencias muy similares, pero la Iglesia Católica se considera a sí misma la única iglesia verdadera y universal, además de que están dirigidos por el Papa. Los protestantes, hugonotes en este caso, desafían esa creencia y la autoridad del Papa. Tienen muchísimas más diferencias, pero eso es en pocas palabras lo que los tenía enfrentados unos contra otros, además de que claro que ya entraba la política, porque la religión en esa época pues tenía el control tanto de la política como del dinero, y pues por eso es que este conflicto se volvió una cosa tan enorme. Y lo que empeoraba todo es que en esa época Francia no otorgaba libertad religiosa. Por mucho tiempo los hugonotes fueron masacrados, encerrados, castigados, hasta que en algún punto los hugonotes comienzan a ser personas con títulos muy importantes, con mucho dinero y con poder, porque, ojo, muchos católicos comenzaron también a convertirse, así que la situación en Francia comenzó a ser muy complicada hasta que se volvió brutal. Y como si eso no fuera suficiente, pues encima el nuevo rey francés, Carlos IX, solo tiene 10 añitos, así que otros deben encargarse del gobierno. Uno de ellos es su madre, la reina viuda Catalina de Medici, que no solo debe lidiar con los problemas religiosos, sino que también tiene que lidiar con otros nobles que también quieren el poder y que conspiran contra ella. Como puede notar, fue una tarea bastante complicada, pero Catalina no era cualquier mujer, era inteligente, peligrosa y peculiar. Ahora les voy a contar un poquito sobre ella. Catalina provenía de la millonaria familia italiana Los Medici, que sin embargo eran en parte de origen plebeyo. Pero por el dinero y la influencia de su tío el Papa, Catalina terminó casada con el príncipe francés Enrique II, que sorpresivamente terminó heredando la corona de Francia en 1547, lo que hizo de ella su reina consorte. Pero Enrique no sentía aprecio por Catalina y la mantuvo alejada del poder, haciendo de su amante Diana de Poitiers la mujer más importante de la corte francesa, mientras que Catalina fue solo una figura decorativa, hasta que su esposo murió en 1559, luego su hijo mayor Francisco II, y ahora con el ascenso de su pequeño hijo Carlos IX, por primera vez en su vida, Catalina de Medici se encontró con la posibilidad de quedarse con el poder por un largo periodo de tiempo. Pero como ya les dejé claro, el poder no venía solo, y ella entonces se enfrenta a tener que lidiar con sus amigos y resolver el conflicto religioso. Pero como ya les dejé claro, el poder no venía solo, y ella entonces se enfrenta a tener que lidiar con sus enemigos y resolver los conflictos. Para la guerra religiosa intenta negociar, pero eso no va a ningún lado. Entonces, por consejo de su canciller, a pesar de ser una ferviente católica, Catalina decide promulgar el edicto de enero de 1562, el cual básicamente establecía la libertad de culto para los hugonotes, es decir, que ya no iban a ser castigados ni perseguidos ni nada de eso. Pero, al final ese edicto lo único que hizo fue que el odio y la hostilidad religiosa creciera. Encima, otros nobles amenazaron con quitarle la regencia a Catalina, y así, sin otras opciones a la vista, Catalina tuvo que idear su propia solución. En ese punto, ella no había olvidado cómo Diana de Poitiers, la amante de su marido, intervenía en la política y cómo alcanzó tanto poder a través de la seducción. El problema era que Catalina nunca había sido considerada seductora, encantadora o atractiva, así que tuvo que confiar en terceros, o mejor dicho, en terceras, mujeres que debían ser nobles, jóvenes, bonitas y bien educadas. Para ello, en su calidad de reina madre, invitó a jóvenes que cumplían con esas características y las instaló en su corte, donde les dio un estilo de vida lujoso. A cambio, primeramente, Catalina esperaba que estas jóvenes le dieran a la corte francesa un toque de romance, belleza y sobre todo que entretuvieran a los nobles. Se dice que Catalina llegó a tener alrededor de 80 jóvenes. Pero, ¿y esto cómo lidiaba con los enemigos de Catalina?
Pues porque para los líderes religiosos y para los rivales más peligrosos de Catalina, ya tenía algo más, el llamado Escuadrón Volador. Este escuadrón era un grupo conformado por máximo 10 mujeres, que eran las más hermosas y las más inteligentes. O sea, básicamente un grupo élite, el cual viajaría con la reina a todos lados y se encargaría de las tareas más específicas, como espiar a los hombres, manipularlos y controlarlos. Pero, ojo, había reglas muy importantes. Las jóvenes podían tener relaciones sexuales con los hombres como parte de su seducción, pero en público debían mostrarse como damas virtuosas, o sea que debían ser súper discretas, principalmente para no arruinar la reputación de Catalina. También se les dijo que no debían entregarse a los hombres con facilidad, porque el punto es que retuvieran el interés de ellos. Y, sobre todo, la regla más importante es que por nada del mundo debían embarazarse. A cambio de cumplir con todo lo que se les pedía, las mujeres obtendrían no solo joyas y vestidos, sino también arreglos matrimoniales más que buenos y posiciones privilegiadas en la corte. Y si ustedes quieren saber cómo le salió la estrategia a Catalina, pues la verdad es que el resultado podríamos decir que fue mixto, pero a continuación yo les voy a hablar de las integrantes más destacadas del escuadrón y cómo les fue en sus misiones. Comencemos con Isabel de Limol. Ella llegó a la corte en el año 1560 con aproximadamente 25 años. Al inicio, solo por ser pariente lejana de Catalina, se convirtió en una de sus damas. Pero, de inmediato Isabel causó sensación porque era muy bonita. Se le describe con cabello rubio, ojos azules, tez rosada y un ingenio vivaz. Catalina, al notar que Isabel atraía todas las miradas, decidió reclutarla en su escuadrón volador, asignándole varias tareas, incluyendo la de conquistar a uno de sus grandes rivales dentro del partido católico, Claudio Duque de Aumale, que era miembro de la Casa Guisa. Respecto a esta tarea, en cuestión de semanas, Isabel ya era la amante de Claudio y obtuvo importante información para la reina. Después a Isabel se le encomendó enamorar a Florimond Robertet, que era un ministro y secretario francés muy importante, a quien Catalina necesitaba a su lado. Isabel realizó ambas tareas de forma tan impecable que en el año 1562 Catalina decidió encomendarle la misión más importante de ese momento: seducir a Luis I de Borbón Conde, mejor conocido como Príncipe Conde, el entonces líder máximo de los hugonotes. Sin embargo, esa misión no era sencilla. Luis hasta entonces había sido fiel a su esposa, la noble Eleonor de Roye, con quien se había casado por amor. La seducción de Luis tenía varios objetivos. Primero, Catalina quería que Luis dejara de alebrestar a los hugonotes. Quería también que ellos dejaran de tener a un gran militar como era él. Quería conocer sus planes, pero también quería romper la unión marital de Luis, porque su esposa Eleonor era una devota protestante que también conspiraba, negociaba y que también estaba participando en las rebeliones. Así que, como pueden notarlo, pues era una misión bastante importante, la cual asumió Isabel, y a pesar de la complejidad, unos meses le bastaron para enamorar a Luis, quien se apasionó tanto que dejó de asistir a los servicios religiosos y dejó de conspirar a favor de los hugonotes. Y resulta que Isabel no se detuvo ahí. Por instrucciones de Catalina, convenció a Luis de firmar la paz religiosa del 19 de marzo de 1563, la cual puso fin a la primera guerra religiosa. Sin embargo, Luis fue severamente reprendido por autoridades religiosas y muy criticado, no solo por tomar una amante, sino por dejar los intereses de su fe. Pero él siguió apasionado, y en ese punto Isabel no solo había cumplido su misión, sino que tenía en la palma de su mano a un noble rico y poderoso. Sin embargo, pronto su ambición personal superó las metas políticas. Resulta que Isabel comenzó a presionar a Luis para que abandonara a su esposa de forma definitiva, pues Isabel estaba segura que si Luis lo hacía, entonces ella podría tener un título y una mejor posición. Sin embargo, a pesar de las presiones, pues Luis no respondió como ella esperaba, y entonces Isabel quedó embarazada, dando a luz en el año 1564 dentro de la recámara de la propia Catalina de Medici. Desde luego que eso desató un escándalo enorme, que hizo que los enemigos de Catalina la criticaran abiertamente por fomentar la promiscuidad. Catalina enfureció, pero eso a Isabel no le importó, con la esperanza de que Luis la tomara como su pareja, o por lo menos como su amante oficial.
Isabel declaró públicamente quién era el padre de su hijo, pero su plan salió terriblemente mal. Luis negó la paternidad y rechazó hacerse cargo del niño y de Isabel. Isabel, sin opciones, terminó en un convento, donde dio a luz a su hijo. Curiosamente, solo 2 meses después de que naciera el niño, Luis quedó viudo, y la esperanza resurgió en Isabel, quien no solo estaba segura de que Luis la recibiría de nuevo, sino que pensaba que la tomaría como esposa. Pasaron días que después se convirtieron en semanas, luego meses, hasta que finalmente Isabel recibió una noticia desgarradora. Luis se había enamorado de nuevo, pero no de ella, sino de una noble llamada Francisca de Orleans, con quien se casó a meses de enviudar. Isabel quedó furiosa y humillada. Su hijo murió durante la infancia y ya no pudo volver a la corte. Pero no todo estaba perdido. Eventualmente, Catalina le entregó lo prometido. Y en el año 1567, con 32 años, Catalina le arregló un matrimonio con Scipione Sardini, un hombre que no solo era aliado de Catalina, sino que también era un rico banquero italiano que llegó a ser vizconde. Gracias a este matrimonio, Isabel se convirtió en una de las mujeres más ricas de París. A partir de entonces se alejó de los escándalos, mantuvo un perfil bajo, a excepción del 13 de marzo de 1569, cuando su antiguo amante Luis, príncipe conde, fue asesinado en batalla. Al escuchar las noticias, Isabel se mostró súper feliz y exclamó: ¡Por fin! Isabel le dio a su marido 3 hijos y una hija. Hasta su muerte, el 25 de marzo de 1609, se describe que tuvo una buena vida. Y ahora hablemos de otra destacada del escuadrón, René de Rieux. Ella provenía de una buena familia, con títulos nobles y todo eso, y se unió a la corte como dama de Catalina de Medici alrededor de 1567. Entonces fue descrita como una rubia hermosa de ojos azules, y cuando captó la atención de uno de los hijos menores de Catalina, pasó a formar parte del escuadrón volador. Pues resulta que este hijo, llamado Enrique, que entonces era duque de Anjou, estaba pretendiendo formalmente a la reina inglesa Isabel I. Pero Catalina no estaba muy feliz porque Isabel era protestante, así que sí, Catalina envió a una de sus damas para que sedujera a su hijo. René asumió la tarea y se convirtió en amante de Enrique de inmediato. Al inicio, el joven se apasionó tanto que le dedicó a René un montón de poemas. Aprovechando el enamoramiento, René lo convenció de reconsiderar el matrimonio con la reina inglesa, y al final, Enrique abandonó el proyecto matrimonial. Pero realmente su decisión no solo fue por René, sino porque también había otras cuestiones políticas y otras conveniencias. Pero bueno, el punto es que Enrique y René siguieron siendo amantes por muchos años, aunque René solo duró unos meses como una de las favoritas de él, porque muy rápido él se fijó en otras mujeres, y René pasó a ser una de muchas de sus amantes, sin grandes beneficios realmente. Y en el año 1575, pues las cosas empeoraron para ella. Enrique, que llegó a ser rey de Francia como Enrique III, se casó con Luisa de Lorena, de quien terminó profundamente enamorado. Y ojo, no es como que Enrique se volvió un esposo fiel, para nada, pero sí estaba muy enamorado de Luisa, y por eso decidió que solamente tendría amoríos de una noche, así que se deshizo de sus amantes oficiales. Este cambio de situación no le gustó a René para nada, y quedó tan furiosa que intentó desafiar a Luisa durante un baile. Catalina y Enrique intentaron entonces buscarle un esposo a René para poder alejarla de la corte. Pero todos los nobles a quienes se acercaron, pues no querían casarse con ella porque decían que tenía muy mal carácter. Hasta que, con el paso de los meses, René se calmó y se enamoró de un italiano llamado Antinot, con quien se casó. Se alejó de la corte, pero ella no tuvo sus felices para siempre, pues solo 2 años después de la boda, René mató a su esposo a puñaladas. Esto porque descubrió que él estaba siendo infiel, lo que creó un gran escándalo, pero también un gran problema para ella. Sin embargo, afortunadamente para René, Enrique no se había olvidado de ella. La protegió del escándalo, de la justicia, y la exilió de la corte poniéndola a salvo. Pero ese no es el final de la historia. Resulta que a inicios de 1577 se rumoreó que René había sido secuestrada y violada. Enrique enfureció y ordenó que el hombre en cuestión fuera apresado, mostrando que todavía le importaba a René. Pero al saber esta situación, René le escribió a Enrique para aclararle que ese hombre llamado Philippe de Albouty, que era un capitán de las galeras del rey, no la había maltratado de forma alguna, sino que de hecho se habían casado en secreto.
René le aseguró entonces a Enrique que se había enamorado de Philippe y que eran muy felices juntos. Enrique aceptó la explicación y, como muestra de su aprecio, decidió que Philippe ahora sería un conde, lo que naturalmente mejoró la posición de René. Sin embargo, este matrimonio tampoco le dio una felicidad duradera. 9 años después de haberse casado en 1586, Philippe se involucró en una pelea política y murió durante un duelo. René desde entonces vivió discretamente y no volvió a la vida pública. Ahora pasemos con otra integrante célebre del escuadrón volador, Luis de la Rouet. Noble de nacimiento en 1575, Luis entró a la corte para ser dama de Catalina de Medici, pero en su caso ella ya pasaba los 30 años. Sin embargo, se dice que era tan hermosa como una Venus y con un sentido de la moda exquisito, lo que hizo que fuera pretendida por un montón de nobles importantes. Esto a su vez hizo que Catalina viera en ella su potencial, y entonces la incluyó en su escuadrón. Desde esa posición, Luisa coqueteó abiertamente con muchos hombres importantes, incluyendo al escritor Branton y al vizconde Talland. También se le relaciona con el filósofo y estadista Michael Montaigne, con quien se dice tuvo una relación muy apasionada. Esta Luisa también se cuenta entre las muchas amantes de Enrique III. ¿Se acuerdan de el hijo de Catalina? Bueno, pues con él se dice que estuvo por un muy breve periodo de tiempo, pero que supuestamente quedó embarazada. Sin embargo, pues no hay nada que respalde este rumor, así que no sabemos si realmente tuvo o no una relación con él. Pero más allá que este sea verdad o no, el punto es que todos sus coqueteos y relaciones fueron hechas bajo la aprobación de Catalina, quien eventualmente le encomendó una tarea enorme: seducir al rey de Navarra, Antonio de Borbón. Él realmente fue un personaje muy importante de su tiempo. Les voy a explicar un poco del contexto. En ese tiempo, Navarra, que era lo que él reinaba, pues era un reino independiente que amenazaba con aliarse con los enemigos de Francia. Pero además Antonio era rival de Catalina en la regencia, o si él quería quedarse con la regencia, él participó también un tiempo en la regencia, y lo más grave es que era protestante. Así que la tarea era importante. Y aunque Luisa era muy bonita y pues parecía muy exitosa en esto de seducir a los hombres, había un detalle con Antonio, y es que él era un mujeriego que desechaba amantes con facilidad, y que aparentemente nunca se enamoraba porque se decía que estaba muy encariñado con su esposa, Juana de Albret, quien lo idolatraba, y que de hecho ella era la persona que le había dado el trono de Navarra. Pero pues resulta que luego de un par de encuentros orquestados por Catalina, Antonio quedó encantado con Luisa y se hicieron amantes. Antonio no fue muy discreto, humillando a su esposa Juana, sobre todo cuando Luisa dio un hijo a Antonio en 1554 llamado Carlos. Obviamente, con esto Luisa había roto la regla de oro de Catalina, pero en su caso, esta no fue una decisión mal calculada, sino un meticuloso plan que le salió bastante bien. Antonio, además de que sí reconoció al niño, la mantuvo a su lado, y totalmente enamorado, abandonó su fe protestante y abrazó el catolicismo. Con esa acción, Antonio puso de cabeza la política francesa. Sus colegas protestantes acusaron a Luisa de apoderarse de su alma, lo acusaron a él de ser un débil y muchas cosas así. La verdad es que no está claro qué tanto tuvo que ver Luisa con la decisión de Antonio, porque de hecho él inicialmente había sido católico, luego abrazó la fe protestante, luego otra vez fue católico, y pues había también cuestiones políticas en juego. Pero el punto es que él estaba tan enamorado de Luisa, que de hecho pensó en separarse de Juana por quedarse con Luisa. Pero bueno, al final eso no pasó. Antonio murió en noviembre de 1562. El hijo de Luisa, que tuvo con Antonio, tuvo una carrera prominente en la iglesia. Por su parte, Luisa fue una visita constante en la corte francesa, donde siempre tuvo un buen lugar, fue muy popular y muy bien recibida. Finalmente se casó en 1580 con Robert Campbell, que era capitán de la Guardia de la Reina. Aparentemente ellos se enamoraron, pero hay otras fuentes que en realidad sugieren que fue un matrimonio arreglado por Catalina. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tuvieron 2 hijas, y tras la muerte del hijo menor de ella, pues ella se alejó completamente de la vida pública y de la corte. Ahora hablemos de Charlotte de Soubise. Ella también provenía de una familia noble, rica y demás, pero ella, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneas, por derecho propio heredó los títulos de su padre, una baronía y un vizcondado. En parte por esto y por sus conexiones, es que Charlotte terminó educándose en la corte,
donde rápidamente se volvió dama de Catalina y miembro del escuadrón volador. Ahora, otra gran diferencia respecto a Charlotte es que no todos sus contemporáneos la describen como hermosa. Algunos incluso la consideraban de rostro gracioso, pero todos coinciden en que era inteligentísima y muy inmoral. A los 18 años, como parte de la política, ella se casó con Simón de Fices, que era barón de Soave, pero ella siguió enfocada en sus deberes con Catalina. Le ayudaba a atraer nobles, principalmente a sus rivales, los Guisa, y también era una de las organizadoras de banquetes y bailes, en los cuales Catalina aprovechaba, pues para hacer que sus damas se conocieran con estos nobles importantes. Pero pasa el tiempo, llega el año 1572 y Charlotte es asignada al séquito de Margarita de Valois, que era una de las hijas menores de Catalina de Medici. Margarita en ese tiempo se había casado recientemente con el rey de Navarra, Enrique III, que de hecho era hijo de Antonio de Borbón y su esposa Juana de Albret. Bueno, el punto es que Enrique pues ahora era el líder protestante más importante, también era un líder militar y también, y eso es muy importante, Enrique era uno de esos nobles que estaban ahí apuntados para quedarse con la corona en caso de que los hijos de Catalina no tuvieran descendencia, que de hecho pues ya en algún punto eso quedó claro, ¿no? Que ellos no iban a tener descendencia. Así es que como ya lo habrán podido adivinar, pues obviamente Charlotte no estaba con Margarita solo para servirla, pues resulta que Catalina la había enviado para seducir a Enrique para descubrir sus secretos y posibles complots. Charlotte dejó atrás a su marido y se enfocó en su tarea, lo que no le fue difícil, porque de hecho, Enrique de Navarra era bastante mujeriego y no se llevaba nada bien con su esposa Margarita. Así que rápidamente, Charlotte y él se hicieron amantes. Fue entonces que Charlotte consiguió tan buena información que alertó a tiempo de complots protestantes en contra de Catalina y sus hijos, pero además también convenció a Enrique de ejecutar enemigos políticos de Catalina, haciéndole creer que ellos conspiraban contra él. Y por si eso fuera poco, de paso Charlotte destruyó el matrimonio entre Enrique y Margarita. No sabemos cómo lo hizo, pero de alguna forma Charlotte logró que ellos dejaran de dormir juntos y que Enrique desconfiara completamente de Margarita, lo que Margarita lamentó amargamente y culpó directamente a Charlotte. Pero no pudo hacer nada más que eso. El matrimonio terminó siendo anulado años más tarde. Y si ustedes se están preguntando por qué Catalina querría destruir el matrimonio de su propia hija y por qué querría hacerla sufrir, pues la respuesta es muy simple: política. Por una parte, pues ya les conté, ¿no? Todo lo que estaba haciendo Enrique de Navarra, todo lo que Catalina necesitaba averiguar, pero además también hay que decir que a Catalina nunca le encantó o no la convenció del todo la unión entre su hija Margarita, que era católica, y Enrique de Navarra, que era protestante. Así que Charlotte había realizado su misión con excelencia. La relación entre Enrique y Charlotte se mantuvo por varios años, pero en medio de ese romance, Catalina le asignó otra misión bastante peculiar a Charlotte. Verán, en 1575 Catalina le ordenó a Charlotte que sedujera a Francisco, duque de Alençon, que era nada más y nada menos que el hijo menor de Catalina de Medici. Y si ustedes están preguntando por qué Catalina otra vez mandó a una de sus damas a seducir a uno de sus hijos, bueno, en este caso la razón es un poco más compleja. Resulta que al ser uno de los menores, pues Catalina no era cercana a él y él no tenía una gran importancia política, no se pensaba que llegara a reinar ni nada de eso, así que de alguna forma se convirtió en un rival para Catalina, sobre todo porque en ese momento Francisco se había mostrado muy cercano con Enrique de Navarra, el líder protestante amante de Charlotte, ese. Bueno, se dice que ellos más que amigos, pues eran aliados políticos y estaban conspirando para quitarle el poder a Catalina. Y realmente si ellos se unían, pues sí, esto podría ser un problema enorme. Así que al hacer que Charlotte se involucrara con los dos al mismo tiempo, lo que hizo Catalina es que los puso uno en contra del otro. Esto resultó más que bien. Ellos terminaron tan obsesionados con los favores de Charlotte que dejaron de conspirar políticamente juntos y se amenazaron con matarse uno al otro, todo por el amor de Charlotte. Eventualmente ambos perdieron el interés en Charlotte, pero de su amistad y de su alianza no había quedado nada, y Catalina eliminó así una de las amenazas más grandes que tuvo su regencia y su familia. Pasaron los años y llegamos a 1588. En ese año, Charlotte se había convertido en la amante del mayor adversario de su examante Enrique de Navarra, el duque de Guisa.
Pero ese amorío no pasó desapercibido, porque resulta que un día después de que ellos estuvieran juntos, él fue asesinado. Se dijo entonces, o se rumoreó, que Charlotte había actuado como distractor, aunque no hay pruebas de ello. Ella siguió cumpliendo misiones menores para Catalina, además se casó en por lo menos 3 ocasiones, en todas con nobles franceses muy ricos y muy importantes. Poco a poco se fue alejando de la corte, sobre todo porque eventualmente pues los hijos de Catalina no tuvieron descendencia legítima, el trono lo heredó Enrique III de Navarra y entonces Charlotte pasó a vivir más de forma privada hasta su muerte en septiembre de 1617. Y pues nada, chicos y chicas, eso es un poco de lo que fue el Escuadrón Volador. Pues sí, fue bastante peculiar, digo, a lo largo de la historia muchos reyes utilizaban lo que eran espías y pues también hay que decir que al final el escuadrón no es como que haya resuelto todos los problemas, porque por ejemplo se desata no la masacre de San Bartolomé, que se acusa a Catalina de haber ordenado que se masacraran a muchos hugonotes y pues había muchas situaciones ahí muy complicadas. También hay que decir que esto del escuadrón volador, pues hay mucho de mitos, está como muy mezclado lo que es mito y lo que es verdad, porque durante la vida de Catalina en general, pues ella fue muy atacada por los hugonotes. La acusaron de muchas cosas, de muchos asesinatos. Hay algunos que sí de plano no se pueden sustentar, hay otros que tal vez sí fue Catalina. También cuando ya finalmente, pues sus hijos mueren sin descendencia legítima y llegan los Borbones, que precisamente es Enrique III de Navarra, que reina como Enrique IV de Francia, pues un poco le sirve a él el permitir que se siga manchando un poco los reinados anteriores, pero pues no todo es inventado, se pudo haber exagerado, que tampoco es como que el escuadrón era un grupo de militares así estrictos y demás, digo, vemos cómo pues en algún momento se equivocaban, también había otras cosas que se dice que era más una cuestión de ellas que una orden directa de Catalina, no hay quien dice que en realidad Catalina tenía menos participación de lo que parecía, que a ella no le gustaba el libertinaje porque era muy católica, pero pues sí, sobre todo durante el reinado de su hijo menor, Enrique III, las cosas se descontrolaban bastante, se habla de bailes que terminaban siendo orgías, incluso su hijo, Enrique III, pues fue acusado de ser bisexual o también homosexual porque él se vestía de mujer durante esas fiestas. Entonces, pues sí, se le acusa un poco a ella, ¿no? De haber permitido que las cosas llegaran a ese nivel. Pero pues nada, chicos y chicas, eso es todo del video. Yo espero que les haya gustado y muchísimas gracias.